Buenas tardes todos ustedes. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. ¿Cómo estás tú del bienestar físico y emocional? De acuerdo a los estudios de todos los científicos de hoy, que han reconocido que el bienestar depende de la emoción y que de la emoción el cuerpo físico se enferma. Hoy vamos a tratar ese tema tan grandioso donde la curación de todos los males está en controlar la emoción. No solamente hablar de la inteligencia emocional, no, sino cambiar todos aquellos patrones de pensamiento que tienen una repercusión más tarde sobre el ser. Escuchemos esta caja negra a ver qué nos dice y qué podemos aprender de ella, teniendo en cuenta que todos buscamos el bienestar en todas sus dimensiones. Escuchemos. ¿Cómo alcanzar el bienestar físico y emocional mediante el poder de la mente? Pregunta interesante. Pregunta que nos hace ver el mundo de otra forma, donde el mundo espiritual, el más allá, el poder de nuestras emociones y el poder de la mente nos contempla otro mundo que es causante de la enfermedad en el cuerpo. La doctora Joan Borisenko, en el verano de 1968, tuvo la buena suerte de conocer a Joan, y ella acaba de graduarse porque se empezó a conocer a través de un estudio que hizo. Antes era ella una desconocida para sí misma y había aceptado el cargo de asistente de investigación en el mismo laboratorio fisiológico en la Facultad de Medicina de Harvard. Trabajó en el proyecto cuyo objetivo era estudiar los efectos de estrés ambiental en la presión sanguínea de los monos. El equipo finalmente tuvo éxito, pues demostró no solo que podíamos controlar la presión sanguínea de esos animales mediante el uso de técnicas de condicionamiento con base en sistemas de realimentación, sino también que eran capaces de adiestrar a los monos para inducir y revertir una presión sanguínea alta. Después de esos momentos, pues la doctora inició unos estudios en el campo de la biología celular. Entonces, en esa época habían muchos estudios de meditación trascendental y muchos se fueron hacia esa nueva tendencia porque veían resultados muy positivos. Y había unos cambios fisiológicos inducidos por la meditación, la cual llevó finalmente a la definición de la respuesta de relajación. Entonces se estableció también el valor de la respuesta de relajación en el tratamiento de la hipertensión y de otros trastornos relacionados con el estrés. La doctora Borisenko, en el año 1978, se dedicó a la investigación sobre el cáncer en el Departamento de Anatomía y Biología Celular de la Facultad de Medicina de Tufts. Luego de haber finalizado su pasantía de posgrado en patología experimental, y ella ya había acatado la definición científica de la fisiología benéfica de la respuesta de relajación, al convertirse en practicante y profesora de meditación y yoga. Ella entonces explicó que deseaba darle un nuevo rumbo a la carrera científica, con el ánimo de lograr un mayor contacto con la investigación orientada hacia la respuesta de relajación y hacia otras acciones recíprocas del cuerpo y de la mente. Entonces
Entonces, casualmente, esa unidad de medicina del comportamiento pues acaba de recibir unas donaciones para fines de capacitación y ella se benefició de esa capacitación subsidiada. Ya en 1981 la doctora pues dio comienzo a la clínica para la mente y el cuerpo, Mind Body Clinic, y el objetivo de esta clínica era capacitar a los pacientes, pues a fin de que ellos pudieran inducir la respuesta de relajación y sobre esta base agregar otros tratamientos sin medicamentos, los cuales incluían nutrición, ejercicios de estiramiento y capacitación para tomar conciencia del estrés y adoptar una posición positiva frente a él. Esta doctora Borisenko pues se convirtió poco tiempo después en la directora de la clínica y continuó con la tarea de complementar el tratamiento tradicional. Comprobados en el curso de los años con los de la medicina moderna. La clínica para la mente y cuerpo pues ha alcanzado estándares de excelencia y logros terapéuticos que atraen a la gente de todo el mundo, tanto a pacientes que acuden en busca de tratamientos como a profesionales médicos que buscan mucha capacitación. Esta clínica para la mente y el cuerpo pues es parte esencial de la sección de medicina del comportamiento. ¿Cómo alcanzar el bienestar físico y emocional mediante el poder de la mente? Pues es un sinnúmero de conferencias muy interesantes y muy amenas que presentan los métodos de tratamiento aplicados en este lugar. Y pues utilizaremos muchas historias de casos prácticos para dilucidar los principios más importantes de la clínica. Estas audioconferencias pues ofrecen un amplio enfoque integrante basado en la respuesta de relajación y en las demás actividades de investigación realizadas en diferentes secciones, combinando también pues además con la cordialidad y la habilidad de muchos terapéuticos y tratamientos terapéuticos. Dice un testimonio de una señora que cuando tenía 24 años, pues trabajaba en la tesis de la Facultad de Medicina, investigando la forma en que las células se mantienen adheridas entre sí y se comunicaban entre sí. Y vivía a base de esa señora de café y cigarrillos, cansada y sin un centavo, tratando de arreglárselas para hacerles frente a un matrimonio en dificultad y a un hijo pequeño para el cual no disponía de tiempo suficiente. Ella era una perfeccionista empedernida que trataba de controlarlo todo y de tener éxito en todo. También estaba físicamente acabada. Había padecido jaquecas toda la vida, pero en la universidad descubrió que la dura competencia había añadido intensos dolores estomacales y vómitos a una lista de enfermedades psicosomáticas grande. Ella anuncia que cuando era estudiante de posgrado también le dio bronquitis agudo 4 veces en el curso de 2 años, o sea que andaba siempre enferma. Y mientras estudiaba para los exámenes, se vio abrumada por el dolor de cabeza y la fiebre. Como si fuera poco, también comenzó a sufrir de la hipertensión que quejaba a gran parte de la familia. Entonces en ese año se derrumbó el matrimonio de la señora y tenía ahora que levantar a su hijo sola y sufría de desmayos y dolores abdominales que fueron diagnosticados como colon espástico. También le describieron las antiespasmódicos y pastillas para el dolor y tranquilizantes, todo sin ningún efecto. Luego una infección viral en la membrana pulmonar y le produjo un dolor sofocante que la llevó a la sala de urgencias del hospital más cercano. Entonces en aquel momento no existía una clínica para la mente y el cuerpo y la que hubiera podido acudir, pero tenía un amigo en el laboratorio donde realizaba
una investigación de doctorado, quien estaba emocionado con su nuevo pasatiempo, la meditación. La comparaba con una motivación y una mini vocación en la que podía desconectarse de sus preocupaciones y muchos problemas y salir renovado y listo para enfrentar lo que se presentara. Pues el primer pensamiento de la señora fue que la meditación era para los ascetas que vivían en cuevas, pues ella era una científica obstinada que literalmente se estaba matando por dominar el arte de establishment médico. Sin embargo, pues ella hizo el intento, y en gran parte por desesperación, porque no había otra opción, practicando todos los días. Y la prueba llegó pocas semanas más tarde, mientras estaba sentada frente a un microscopio electrónico, tratando de descifrar los secretos de las células del cáncer. Y ella sintió las punzadas detrás del ojo derecho que le eran muy familiares, la sensibilidad a la luz y la náusea que anunciaba la inminencia de una jaqueca. Pues era hora de hacer un experimento. Se refugió en su consultorio, bajó las persianas y cerró la puerta. Se acomodó en un asiento, relajó los músculos de pies a cabeza, cambió la respiración tensa del pecho por una respiración diafragmática relajada y empezó a meditar. Con el tiempo, el dolor se fue calmando y cuando la meditación concluyó, se sintió como si hubiera recibido un baño purificador, así como queda la tierra después de un fuerte aguacero. Corrió de un lado a otro del laboratorio, pregonando que había realizado el experimento más importante de su vida. Era el comienzo de un gran cambio en su vida. Entonces ya encontró pues una curación que bajó costos, impuestos y mucha satisfacción para poder saber vivir. Entonces ella se le viene la idea de crear esa clínica para la mente y el cuerpo y atrae muchos pacientes que en muchos aspectos pues se han convertido en maestros. Todo paciente pues proviene de todas las clases sociales y profesiones y su edad oscila entre los 17 y los 93 años. Sus luchas y triunfos han sido una inspiración y un desafío que constantemente la impulsan más allá de los límites de sus conocimientos. Ella dice que los pacientes son personas que desean participar en su propia curación, pero desconfían de las modas y de las aseveraciones no comprobadas. Van muchos estudiantes ejecutivos, amas de casa, médicos, obreros, científicos e ingenieros, y muchachos sin hacer nada, pero pueden pagar, y sufren de jaquecas, insomnios, urticaria, úlceras, alergias, dolores crónicos y enfermedades más graves tales como el cáncer y el SIDA. Son enviados por médicos y muchas veces luego de años de sufrimientos y en ocasiones después de haber ensayado incontables medicamentos que no han surtido efecto. Y por regla general, otras terapias han fallado porque solo se ocupan de los síntomas físicos en lugar de buscar las causas subyacentes. Aunque los problemas de una persona estresada, pues que vive en continua función de mayores logros, pues puede parecer muy diferente de los de una joven madre que sufre de esclerosis múltiple, o de las de un hombre viejo que padece cáncer. Todos ellos afrontan crisis similares. Los problemas subyacentes tienen que ver tanto con el significado de la vida como con la forma de aprender a usar el poder de la mente para reducir los síntomas en el cuerpo. Muchos estudios importantísimos realizados recientemente pues indican que próximamente el 75% de las consultas al médico se producen a causa de enfermedades que finalmente desaparecerán por sí solas o a causa de desórdenes relacionados con la angustia y el estrés. Los síntomas asociados con esas condiciones pues se pueden reducir o eliminar, restableciendo el equilibrio natural de curación del organismo. En el caso de muchos otros desórdenes crónicos,
y que contribuyen una amenaza para la vida, pues es posible aliviar los síntomas. Pero el progreso de la enfermedad llevará inevitablemente a la muerte. Después de todo, la muerte es parte del curso natural de la vida y su realidad puede ser una poderosa advertencia para que vivamos de tal manera que logremos un máximo de satisfacción, creatividad y amor. Esto es lo que se puede llamar curación. Y el deseo básico de curarse, de gozar de buena salud, es lo que todos nuestros pacientes tienen en común, sin importar la condición que los trae a la clínica. Entonces, en alguna audioconferencia, pues, tratará sobre personas que se parecen a usted y sobre otras que parecen muy diferentes. Al final, para muchos de mis pacientes, pues, el milagro es que, pese a nuestras diferencias, todos somos iguales. Además de las identidades y de los deseos que existen, un núcleo común del yo. Una parte esencial del ser humano cuya naturaleza es la paz, cuya expresión es el pensamiento y cuya acción es el amor incondicional. Cuando nos identificamos con ese núcleo interior, respetándolo y honrándolo, tanto en nosotros mismos como en los demás, pues experimentamos una curación en todos los campos de la vida. Las técnicas que usamos pues con pacientes en el programa es de momentos de días o semanas y son sorprendentes y muy simples. En estas audioconferencias pues haremos alusión y se les enseñará en la misma forma en que se ha hecho en otros lugares del mundo. Entonces espero que usted logre el mismo resultado positivo que ellos han obtenido. Y muchas investigaciones demuestran que inclusive las personas que han completado una versión corta del programa, de 6 semanas de duración, presentan una notable reducción de los síntomas físicos y una disminución simultánea de la angustia, la depresión, la ira, la fatiga y, ¿por qué no?, la irritabilidad. Este cambio todavía perdura cuando las examinan de nuevo 6 meses después. Sin embargo, los programas para la mente y el cuerpo pues no constituye un procedimiento con el que se obtienen resultados rápidos y no es una cura milagrosa, sino cambiar de actitud y de modo de vida es un proceso que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Y bien, las técnicas son sencillas, las soluciones son sutiles y complejas. Gran parte de nuestro éxito con muchos pacientes radica en la credibilidad de la investigación en que se basa nuestra labor, debido a que trabajamos en estrecha asociación con la medicina tradicional y nuestros pacientes están seguros de que reciben la mejor atención médica en lugar de estar participando en otra alternativa no comprobada. Esto constituye para ellos una poderosa motivación para efectuar los cambios que habrán de conducir a su curación. El mensaje de las audioconferencias pues están expresadas en términos simples. Es que nosotros ya somos perfectos, muchos dicen. Pero en la vida real sí somos perfectos. Nuestro núcleo esencial está en paz y es completo. El trabajo de curar consiste en eliminar una por una las barreras del temor y del condicionamiento pasado que no nos permite tomar conciencia de nuestra verdadera naturaleza de plenitud y amor. A un artista que había tallado un elefante exquisitamente elaborado, se le pidió que revelara el secreto de su talento. Su respuesta fue muy sencilla. Tan solo había quitado los fragmentos de la piedra que no formaban parte del elefante. El secreto de una mente sana en un cuerpo sano es similar. Y al eliminar gradualmente las dudas y los temores, pues ponemos al descubierto el derecho a la paz interior que adquirimos al nacer. El descubrir ese pacífico núcleo interior, pues le devuelve al cuerpo su plenitud y nos permite vivir bien, no obstante nuestras limitaciones físicas, o sea que mejora la salud física. El hecho de presentar en forma de audioconferencia este material que lleva al descubrimiento y al entendimiento de este sencillo mensaje, en lugar de ofrecerlo a través de interacción personal con grupos de pacientes,
durante un periodo de varias semanas ha sido un desafío fascinante. Y cada oyente es diferente, así como cada paciente es diferente. Respetar a ese individuo es la clave de aprendizaje. Y teniendo ese presente, sea flexible con usted mismo a medida que avanza en el audio. Pues tal vez pues usted prefiera revisar primero superficialmente el contenido, escuchándolo sin pensar, y luego retrocede y experimenta las técnicas, fijando su propio paso para dominar los instrumentos. O quizás quiera escucharlo muy lentamente, tomando nota durante un tiempo, como si en realidad estuviera en un grupo para la mente y el cuerpo. Inclusive podría deleitarse y dedicarse 2 horas a la semana a escuchar. ¿Y por qué no a practicar las técnicas que ha aprendido durante las audioconferencias en el tiempo que usted eligió? Entonces, hay unas audioconferencias donde se va a presentar un programa para la mente y el cuerpo, tal como se desarrollan en algunas clínicas del mundo. Y empezamos con una conferencia sobre las acciones recíprocas mente-cuerpo, complementada con el análisis que ustedes les van a dar. Entonces, con frecuencia, pues uno sugiere a los pacientes que escuchen, que busquen material, que lean, que sean científicos de fondo a su propio ritmo, en el transcurso de varias semanas, si así lo prefieren. Y algunos pacientes pues están sedientos de más y solicitan orientación muy seguida, se les puede dar. Y presencial también. Algunos no se sienten obligados a involucrarse en la ciencia en absoluto, y otros adoptan una posición intermedia. Entonces, pues hemos decidido presentar los antecedentes científicos tan concisamente como fuera posible en la primera audioconferencia, lo mismo que a la gente que acude a la clínica, o a que nosotros acudamos a su casa. Y usted puede parecerle que es demasiado material y que es justo lo que necesita, o que es muy poco. Es el criterio suyo. Entonces, en el primer caso, pues tal vez quiera echarle una ojeada rápida a la audioconferencia y después, pues con más detenimiento y análisis, pues lo continúa, si siente la necesidad de hacerlo. Y en el último caso, pues usted puede complementar el material con una lista o sea, si uno lo quiere volver en audio, ustedes lo vuelven en audio, y lo pueden convertir en lectura y lo pueden estar repasando. Hay otra consideración que, pues este material es el fundamento y desarrolla la habilidad de tomar conciencia de cómo cuidar el cuerpo. O sea que usted dependerá si va a producir la respuesta de relajación por medio de la meditación, la respiración y los ejercicios de estiramiento. Pues la práctica de estos ejercicios tienen dos propósitos. Primero, pues usted aprende a cambiar su fisiología, adquiriendo control sobre la respuesta de estrés y aprendiendo a controlar el sistema nervioso autónomo o automático y a descargar la tensión del sistema musculoesquelético. Y segundo, estas habilidades básicas pues empiezan a capacitarlo en el arte de observar su mente. Pues también constituye un puente entre las habilidades fundamentales de cuidar el cuerpo y las habilidades más avanzadas de dominar la mente. Entonces tiene relación con un área en la cual mis pacientes se involucran de inmediato. La habilidad de vivir el momento en vez de enfrascarse en los recuerdos del pasado o en preocupaciones sobre el futuro. La habilidad de practicar el estar consciente pues se basa en la práctica de la concentración y de los ejercicios de respiración que se presentan en los capítulos anteriores de las audioconferencias. Hay unas audioconferencias donde vamos a proporcionar
los instrumentos necesarios para convertirse en observador de la mente, y lo hacen en forma que permite percatarse gradualmente del presente, abriéndose paso por entre el condicionamiento del pasado. Finalmente, pues, se les va a enseñar a aprender de las emociones y a practicar la toma de conciencia centrada en el presente, el perdón, en la vida diaria, tal como se presenta en algún otro momento de una audioconferencia. Entonces los principios que vamos a exponer pues están recopilados de una manera muy personal en el último de los casos, porque cada uno da su propio tinte para practicar esas técnicas, el cual cuenta la historia de un señor llamado Sam, un drama de la vida real en el que la mente y el espíritu superan la limitación final del cuerpo, la muerte misma. La lucha de Sam con el SIDA, pues fue una poderosa experiencia de cura, y en la de muchas personas que lo conocieron. O sea, son testimonios de la vida real, donde a través de el poder de la mente pudo curarse un señor de SIDA, Sam. Y antes de iniciar pues el programa, les sugiero que llene la autoevaluación de su estado físico y emocional actual y ver si está dispuesto a cambiar su vida. Entonces, antes de concluir, cuando usted considere que comprende las ideas y los métodos, pues puede reevaluar su bienestar, llenando el formulario de evaluación por segunda vez, que es irse uno en su soledad, interiorizar y saber quién soy yo, ya que las preguntas tú las vas a elaborar. Y de pronto en algún momento te voy a dar unas preguntas base, basadas en la evaluación real de nuestro paciente, que hacen de la clínica un verdadero valor. Y ustedes se van con un valor agregado en sus vidas. Entonces la mayoría de las personas consideran que la autoevaluación es útil porque las hace más conscientes de su estado físico y emocional. Llenarlo solo requiere unos pocos minutos y le ayudará a tener una mayor comprensión de usted mismo. Todos mis pacientes que integran pues un grupo para la mente y el cuerpo llegan con una carta de referencia de muchos médicos, otros de amigos, pero siempre me llegan recomendados, voz a voz, la cual garantiza que el paciente está recibiendo la mejor de las atenciones y que no se ha pasado por alto ningún problema físico que requiera intervención médica. Como parte de la entrevista inicial, con frecuencia les reconocemos a los pacientes que se sometan a un tratamiento adicional, ya sea médico o psicológico. Por consiguiente, al estudiar el material de autoevaluación, pues aproveche la oportunidad de preguntarse si, además de la autoayuda, necesita ayuda médica o psicológica. Los audios como este pueden ser un maravilloso método auxiliar y pueden ser suficientes para sí solos, pero si tiene dudas, siempre es aconsejable que busque ayuda profesional. Mi propia recuperación pues empezó hace 15 años más o menos y todavía no he concluido. Espero que mi experiencia y la de los pacientes de quienes aprendí y con quienes compartí muchas cosas, pues le ayuden a seguir adelante y aún a mí me ayuden a avanzar en zancadas. Y es posible que los preceptos de esas audioconferencias pues le parezcan un reto, pero son pautas para toda una vida. Le deseo buen éxito en su ruta hacia la recuperación y la misma paz interior. Vamos a hablar de esa ciencia de curar. Hace algunos años, pues, vi una increíble película en que se hacía una demostración de anestesia mediante acupuntura. Y mientras los asistentes del cirujano introducían unas cuantas agujas, este hizo una incisión en el tórax del paciente, rompió las costillas y extirpó un lóbulo del pulmón. Todo esto mientras el paciente, con la cabeza modestamente oculta detrás de una sábana, conversaba amenamente y tomaba té.
Entonces, la gente que estaba al lado, pues veía y quedaban asombrados con lo que se veía. Y uno de ellos, pues, pregunta al doctor sobre eso que estaba sucediendo sin anestesia ni nada. El doctor dijo, no es nada, solo hipnosis. Hasta hace poco, los científicos a menudo se veían obligados a desmentir lo que estaban viendo, simplemente porque no comprendían los mecanismos esenciales. Y la ciencia es una búsqueda de explicaciones, una estructura compleja construida con pequeñas unidades mensurables. Y sin embargo, algunas cosas que le suceden a las personas en la vida real simplemente no encajan dentro de las que están establecidas como categorías. La hipnosis es algo que ya está involucrándose en los pacientes. Un individuo que tiene múltiples personalidades sufre de diabetes en una de sus identidades, pero es sano en todas las demás. A un sujeto sometido a hipnosis se le forma una ampolla en la piel, pese a que la plancha caliente, entre comillas, con la que el hipnoterapeuta afirma que lo está tocando, es en realidad un lápiz común y corriente, en una prueba clínica, ¿no? A la tercera parte de las mujeres que reciben placebos en lugar de quimioterapia se les cae el cabello. ¿Cómo puede ser posible? Entonces el poder de la fe y de la esperanza es necesaria. Hace 2000 años, una mujer que sufría de una prolongada hemorragia uterina, pues acudió a Jesús de Nazaret. Se acercó a él en medio de la multitud, tocó el borde de su túnica y quedó curada instantáneamente. Jesús se volvió a ella y explicó que era su fe la que la había curado. Después de siglos de lento progreso hacia las explicaciones racionales del mundo físico, inclusive los científicos pueden por fin empezar a apreciar la verdad de su afirmación. Pues estamos entrando en un nuevo nivel de entendimiento científico de los mecanismos mediante los cuales la fe, la confianza y la imaginación pueden realmente revelar los misterios de la curación. Al final del decenio de los 50, un doctor llamado Bruno Kopler, pues estaba tratando a un paciente que parecía un grave linfoma, ya muy avanzado. La ahora desacreditada droga Creviosen segregaba en aquel entonces como una cura potencial. Y poco después de administrar la droga, pues el doctor Klopfer, los tumores cancerosos del paciente se derritieron como bolas de nieve. Pues el paciente fue dado de alta del hospital, aparentemente curado. Unos pocos meses más tarde, cuando los periódicos empezaron a publicar artículos sobre la ineficacia de la droga, los tumores del paciente no tardaron en reaparecer, sospechando que la gente que estaba obrando era la fe del paciente. Klopfer anunció que le suministraba una forma especialmente preparada y más activa de la droga. En realidad trató a su paciente con agua destilada, y una vez más los tumores desaparecieron. Unos meses después se publicaron estudios definitivos, pues que demostraban sin lugar a dudas que el Creviosen era ineficaz. Y el paciente se desilusionó, sus tumores reaparecieron y murió rápidamente. O sea que la mente estaba actuando de acuerdo a lo que se decía. Los pacientes de la misma edad, sexo y condición física que padecen del mismo tipo de cáncer reaccionan a la misma terapia en forma muy diferente. Si bien es posible determinar un tiempo promedio de supervivencia, algunas personas viven mucho. Numerosos estudios han demostrado que la actitud de cada uno de nosotros puede ser un mecanismo muy importante para determinar el curso de algunas formas de cáncer. O sea que nuestra actitud hace que se desarrolle el cáncer o cualquier otra enfermedad. En algún caso, en el hospital de College en Inglaterra, 57 mujeres sometidas a mastectomía debido al cáncer mamario en estado precoz fue relacionada con la supervivencia 10 años más tarde.
De las mujeres que enfrentaron la enfermedad con espíritu de lucha, o cuyo rechazo era tan fuerte que creyeron que no había enfermedad alguna, el 55% se encontraba con vida y tenía buena salud 10 años después. Y entre las mujeres que sentían que no tenían esperanza ni remedio, o que aceptaban su suerte con estoicismo, solo en un 22% estaba con vida al cabo de 10 años. Otro estudio en el Japón pues se centró en un pequeño grupo de sobrevivientes de diferentes formas de cáncer consideradas por lo general incurables. Todos los pacientes contaron una historia similar. Reaccionaron al diagnóstico con un sincero sentimiento de gratitud por cualquier tiempo de vida que les restara y enfocaron el problema como si fuera una copa medio llena y no medio vacía. El cáncer había aparecido en los 5 pacientes en una época de profunda crisis existencial. Los pacientes habían reformulado sus crisis como una oportunidad para resolver los problemas que habían dado origen a tales crisis. Se sentían retados por su situación y aceptaban la responsabilidad de ella. Finalmente, los 5 pacientes se encomendaron completa y sinceramente a la voluntad de Dios. Una fe y una confianza sincera se asociaba a menudo con los pocos casos bien documentados de mejoras aparentemente espontáneas. Esa actitud de lucha le salvó la vida. Ese sentido de vida le salvó la vida. Ese amor individual le salvó la vida. Otros pacientes en otro estudio, donde se sometieron 22 pacientes, pues que padecían algún tipo de cáncer supuestamente incurable y que se habían recuperado y vivido por lo menos 5 años, la actitud de estos pacientes era similar. Luego de recuperarse de su shock inicial, que le dijeron tiene cáncer, pues estaban decididos a luchar y a vencer. Creyeron finalmente en su recuperación. Muchos citaron la importancia de saber que al menos una persona había sobrevivido a su tipo de cáncer. Si alguien podía sobrevivir, ¿por qué no podían ellos? Los pacientes manifestaron su confianza en su médico, en la ciencia médica y en Dios. El factor clave era que tenían mucha fe en algo que les impedía sentirse desvalidos. Son incontables los ejemplos del poder de la mente sobre el cuerpo, y apenas estamos empezando a entender la ciencia en que se apoya y la importancia de tener esperanza y de saber que se controla la situación. Recordemos que las células todas se comunican una con otra, tienen su propia inteligencia, pero a través del cerebro nosotros le mandamos una información. Y de acuerdo a esa información, las células tienen su propia identidad. Y de acuerdo a esa identidad, ellas actúan lo más perfecto posible. O sea que si yo les mando órdenes de enfermedad, ellas se enferman. Si les mando órdenes de inmunidad, ellas se inmunizan, que es órdenes de salud. Si les mando órdenes de entendimiento del sentido de estar en este mundo, ellas entienden automáticamente la orden y la ejecutan y hacen que todo sea mucho mejor. Entonces, esta primera conferencia, audioconferencia, es una pequeña introducción de lo que viene. Recuerden que el poder, ustedes lo tienen para construir o para destruir, para el amor o para el desamor. Muchas gracias. Juan Guillermo Guerrero, 301-272-0158. Que pasen buena tarde.